El primer tema a abordar que vimos en el primer parcial es el de los Incoterms. ¿Pero qué son los Incoterms? Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo de la mercancía y las responsabilidades del comprador y del vendedor. Desde el año de 1936, la Cámara de Comercio Internacional se ha encargado de actualizar los Incoterms a medida que se va desarrollando el comercio exterior. Y la última actualización que tuvieron estos fue el 1 de enero del 2020. Que un Incoterm se actualice no quiere decir que los anteriores carezcan de validez, por lo que habrá que especificar el año de la versión con el que se desee trabajar. Los Incoterms se dividen en 4 grupos: el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. En el grupo E únicamente existe el Incoterm Ex-Works, donde este pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Por lo tanto, el comprador será quien asuma todos los gastos y responsabilidades. En el grupo F, el vendedor tiene que asumir los costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en un punto convenido. El comprador, por lo tanto, asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga de la misma mercancía. En el grupo C, el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, y el comprador se ocupa de la importación y el transporte hasta el almacén de destino. Por lo último, en el grupo D, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, excepto el despacho de la importación y la descarga en destino, puesto que esto último le corresponde al comprador. En el segundo parcial abordamos el tema del padrón de importadores y exportadores. ¿Pero qué es el padrón de importadores y exportadores? Bueno, pues este es el Registro Nacional de Importadores de México, y cualquiera que desee importar mercancías al país deberá estar inscrito ya sea como persona física o como persona moral ante el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es el encargado de crear este padrón para tener un control de las importaciones que ingresan como mercancía al país, combatir la evasión fiscal, controlar operaciones de comercio internacional y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Existen 2 grupos de padrones. El primero es el padrón de sectores específicos, donde deben estar inscritos los importadores que deseen introducir mercancías clasificadas a los sectores específicos de las fracciones arancelarias que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La inscripción en el padrón es con el objeto de prevenir y detectar prácticas que afecten a los sectores productivos del país. Y el segundo grupo es el de los padrones de exportadores sectorial. Este otorga la autorización para la exportación de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de los sectores específicos establecidos en el anexo 10, para efectos de la fracción 9 del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Por último, el tema del tercer parcial fueron las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Comencemos por explicar las regulaciones y restricciones arancelarias. Bien, pues estas se refieren a los aranceles que se aplican por la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional. Estas se pueden dividir en 3, que pueden ser ad valorem, que son expresados en términos porcentuales y aplicados sobre el valor en la aduana de la mercancía. Pueden ser específicos, expresados en términos monetarios por unidad de medida, o puede ser mixto, que es la combinación de estos, ya sea porcentual y monetaria. Y cabe mencionar que los aranceles tienen modalidades, que son 2 diferentes. La primera es el arancel cupo. Este se establece a un arancel para cierta cantidad o valor de mercancías exportados o importados, y una tasa diferente a las importaciones y exportaciones de esa mercancía que excedan dicho monto. Y el arancel estacional es cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, y los demás que pueda señalar el Ejecutivo Federal. En segundo lugar, tenemos las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estas hacen referencia a las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, y se dividen en 2 clases. La primera es la cuantitativa. Esta se aplica a cantidades de productos que se permiten importar a un país, o a establecer contribuciones
cuantificables a las que se sujetan estas mercancías distintas del arancel. Y por último tenemos las cualitativas. Estas se aplican al producto en sí mismo y o sus accesorios, ya sea su empaque o su embalaje, sin importar la cantidad. Se aplican a todos los productos que se deseen introducir a su país y no solo una cierta cantidad de ellos.